Ávila Tiscareño José Osvaldo. Casorena Berreyesa Norma Angélica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Presente. Presente Ávila Tiscareño. Torres Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Campo Leroy. González Nava José María. Presente. Holguín Serna Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Presente. Uribe Góngora Gustavo. Presente. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Presente. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. El de la voz presente. González Martínez María Guadalupe presente. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Le informo, diputada presidenta, que existe quórum legal para iniciar la sesión con 18 diputados en el pleno. Diputada presidenta, para que si me hace favor de registrar mi asistencia, Mónica Borrego Estrada. Con gusto, diputada. Gracias, diputada. Luis Medina Lizalde. Me pendejé. Sí, 20. Muy bien, muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Solicito a la diputada secretaria justifique las inasistencias del diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, María Elena Ortega Cortés. Y a consideración de esta honorable asamblea se somete el siguiente orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 16, 22, 23 y 28 de noviembre del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura del informe de actividades desarrolladas por el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 6, lectura del informe de actividades desarrolladas por la presidenta de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. 7, lectura de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Código Penal en el Estado de Zacatecas. 8, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. 9, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas. 10, lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que impulse una campaña en el territorio estatal de información, prevención y atención a las personas con diabetes, y en particular sobre el tratamiento de las mujeres embarazadas con diabetes. Punto número 11, lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud en el Estado de Zacatecas para que en el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice.
12. Lectura del dictamen de elegibilidad relativo a la terna para designar magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. 13. Designación en su caso de 4 consejeros independientes con sus respectivos suplentes del órgano de gobierno de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente. 14. Asuntos generales y 15. Clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes la aprueban, sírvense a manifestarlo en forma económica y solicito a la primer secretaria dé cuenta del resultado de la votación. ¿Quiénes están a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de los diputados presentes se aprueba el orden del día. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito. Con gusto, diputada Norma. Le solicito a la segunda secretaria de lectura de la síntesis de las actas de la sesión de esta legislatura local de los días 16, 22, 23 y 28 de noviembre del año 2017. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 16 de noviembre del año 2017, dentro del periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana María Isaura Cruz de Lira, auxiliada por los legisladores Carlos Alberto Sandoval Cardona y Santiago Domínguez Luna como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 13:34 con la asistencia de 22 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de las sesiones de los días 28 de septiembre y 3 de octubre del presente año. Discusión, modificaciones y aprobaciones en su caso. Lectura de una síntesis de la correspondencia. Lectura del dictamen respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Zagarpa para que libere los recursos económicos que se adeudan a productores agrícolas del programa Proagro Productivo correspondiente al ciclo primavera-verano 2016. Lectura del dictamen relativo a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Fresnillo, Zacatecas, así como de diversos municipios. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se somete a la consideración del Pleno la aprobación en su caso de 3 listas relativas a los candidatos a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas para su envío al titular del Poder Ejecutivo en los términos de la ley de la materia. Asuntos generales y clausura la sesión. Aprobado y desarrollado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 160 de fecha 16 de noviembre del año 2017. No habiendo asuntos generales que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 22 de noviembre a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 22 de noviembre del año 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana María Isaura Cruz de Lira, auxiliada por los legisladores Carlos Alberto Sandoval Cardona y Santiago Domínguez Luna, así como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 12:22 con la asistencia de 16 diputados presentes bajo el siguiente orden del día. Aprobado y desarrollado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates en la Gaceta Parlamentaria número 161 de fecha 22 de noviembre del año 2017. En el asunto de asuntos generales, se registraron la diputada Giovanna del Carmen Mañonos de la Torre, el diputado José Luis Medina Lizalde y el diputado Omar Carrera Pérez. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión, citando a los diputados y diputadas para el día 23 de noviembre a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 23 de noviembre del año 2017,
dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana María Isaura Cruz de Lira, auxiliada por los legisladores Carlos Alberto Sandoval Cardona y Santiago Domínguez Luna, como secretarios respectivamente. Aprobado y desarrollado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 162, de fecha 23 de noviembre del año 2017. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión, citando a las diputadas y diputados para el día 28 de noviembre a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 28 de noviembre del año 2017, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional y con la presidencia de la ciudadana María Isaura Cruz de Lira, auxiliada por los legisladores Carlos Alberto Sandoval Cardona y Santiago Domínguez Luna como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 12:07 con la asistencia de 17 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Aprobado y desarrollado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 163 de fecha 28 de noviembre del año 2017. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, clausuró la sesión, citando a los diputados y diputadas para el día 30 de noviembre a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia de Arturo López de Lara. Queda registrado, diputada. Gracias. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se someten a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica levantando la mano. Y pido a la primer secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que se acepta el contenido de las actas por unanimidad de los diputados y diputadas presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado, correspondientes a los días 16, 22, 23 y 28 de noviembre del año 2017, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, le solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Correspondencia de la sesión ordinaria del día 15 de marzo 2018. Número 1. Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. Asunto. Presentan el expediente técnico administrativo mediante el cual el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, solicita la autorización de esta legislatura para enajenar un bien inmueble bajo la modalidad de donación a favor de Gobierno del Estado para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres. Número 2. Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado presenta el expediente técnico administrativo mediante el cual el Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, solicita la autorización de esta legislatura para enajenar un bien inmueble bajo la modalidad de permuta a favor del ciudadano Rubén Acuña Lozano. Número 3. Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado presenta el expediente técnico administrativo mediante el cual el Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, solicita la autorización de esta legislatura para celebrar contrato de comodato respecto de un predio rústico con la Asociación Civil Casa Misericordia de Santa Isabel de Hungría para la construcción de un centro de atención para personas vulnerables. Número 4, Auditoría Superior del Estado
remite el informe complementario derivado del plazo de solventación de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del informe de actividades desarrolladas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política durante estos últimos 6 meses. Para ello se le concede el uso de la palabra a la segunda secretaria. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, hemos concluido la responsabilidad que me otorgó el Pleno de la Legislatura para presidir los trabajos legislativos y de administración, competencia de la Administración de Régimen Interno y Concertación Política en un lapso de nuestro ejercicio constitucional como diputadas y diputados, en el que fueron tomadas decisiones trascendentes para la vida institucional de la propia Cámara de Diputados, al igual que para los poderes judicial, ejecutivo, de los ayuntamientos municipales y de los organismos constitucionalmente autónomos. La especialmente exigente actividad durante los meses de septiembre de 2017 al inicio del mes de marzo, recibimos el informe de gobierno, las comparecencias de los funcionarios del gabinete del gobernador del Estado, de las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios y del Estado, del presupuesto anual de egresos, se revisaron cuentas públicas y se avanzó de manera sustantiva en la construcción normativa del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que se incluye el nombramiento del fiscal general, del Comité de Selección de Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, de la transición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Tribunal de Justicia Administrativa, la recomposición del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otras decisiones de este Pleno. Al discutir y, en su caso, aprobar iniciativas de ley, de decreto y de punto de acuerdo, tuvimos como antecedente la discusión y debate al interior de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con las naturales diferencias y desacuerdos propios de un cuerpo colegiado ideológicamente plural. En la mayoría de los casos coincidimos, en otras, por diversidad de partidos políticos representados, cada uno decidimos lo que en conciencia fue, ha sido y será lo mejor para Zacatecas. Presidir durante 6 meses la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ni otorga privilegios o trato diferenciado entre las diputadas y diputados, ni da acceso a información especial y exclusiva, porque siendo pares, todos tenemos el mismo nivel de conocimiento para la toma de decisiones en las comisiones legislativas como en el Pleno. Sin excepción, el trato ha sido de respeto y de apertura plena a todas las expresiones, opiniones y propuestas. En algunos hemos coincidido, en otras, sin descalificaciones, las hemos aceptado sin señalamientos ni estigma alguno. Cada periodo de presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política es diferente y, por tanto, diferente el perfil y estilo de conducción de los trabajos. Lo que les es común es que el diálogo es fundamental porque en este se sustenta la política y hacer política es esforzarse en la construcción de acuerdos y consensos. Esa ha sido y es mi convicción porque las decisiones no solamente involucran a un grupo parlamentario, sino a la legislatura en su conjunto. Como representantes populares, tenemos esa responsabilidad y os aseguro que invariablemente esa fue nuestra responsabilidad que esperamos haber tenido a la altura de tan especial encomienda de este Pleno. La estadística de reuniones de la Comisión, 34 por su número consecutivo, sin considerar las no pocas ocasiones que conjuntamente trabajamos con la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, con la Auditoría Superior y con directores generales, comisionados y consejos de organismos constitucionalmente autónomos, magistrados y presidentes municipales, se encuentran en la Secretaría Técnica de la Comisión, cuyas actas con minutas de acuerdo han sido aprobadas por las diputadas y diputados que la integramos.
En cumplimiento a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, como Comité de Transparencia de la Legislatura, atendimos su propia agenda y a la fecha, con el apoyo de las áreas de la Administración, se ha dado contestación a todos los requerimientos de información ciudadana. La relación con los medios de comunicación que cubren la fuente ha sido institucional y de respeto a su trabajo de información y difusión de las actividades de la legislatura. Generalmente coincidimos en sus apreciaciones y en otras con prudencia y tolerancia asumimos nuestra responsabilidad, que desde luego no concluye al dejar la presidencia de la Comisión de Régimen Interno. Como servidores públicos nos sometemos al juicio crítico y valoración ciudadana y por eso con transparencia llevamos a la conducción ordenada y apegada a la ley. En este tenor fue la relación con la organización sindical de los trabajadores de la legislatura en todos los niveles jerárquicos, independientemente de la función o modesta o valiosa actividad laboral. A todos mi reconocimiento, sin duda la acumulación de experiencias y trayectorias constituyen el principal activo del Poder Legislativo. Les expreso mi respeto y con exhorto al trabajo de fortalecimiento institucional del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Quedan los testimonios documentados que calificarán tanto el Pleno de la Cámara de Diputados como la ciudadanía en general. Agradezco el invaluable apoyo de las diputadas María Elena Ortega Cortés, Lorena Esperanza Oropesa Muñoz y de la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Igualmente el acompañamiento de los diputados José Luis Medina Lizalde, Leroy Barragán Campo y Gustavo Uribe. Sin dejar de señalar a las diputadas y diputados que cada mes estuvieron al frente de la mesa directiva y en su oportunidad en la comisión permanente. Estoy seguro que la presidencia del diputado Gustavo Uribe Góngora otorgará confianza y certeza institucional en este tramo del ejercicio constitucional de la honorable 62ª legislatura del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Atentamente, diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta asamblea queda debidamente enterada de las actividades desarrolladas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del informe de actividades desarrolladas por la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, de igual manera de estos últimos 6 meses. Para ello se le concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Nayeli Román Lira, presidenta saliente de la Comisión de Administración. Derivado de que no se encuentra la diputada presente, pasaremos este punto del orden del día a una sesión posterior. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa del decreto que reforma y adiciona el Código Penal en el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Isaura Cruz de Lira, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe diputada María Isaura Cruz de Lira, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera y 113, fracción séptima, de la Ley del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96, 97, fracción tercera, 98 y 102, 104 y 105 del Reglamento General, somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el Código Penal en el Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. El ser humano está dotado de derechos y obligaciones, todo ello por el simple hecho de nacer dentro de un territorio nacional. Dichos beneficios son otorgados por el Estado y es responsabilidad del ciudadano corresponder al beneficio. La identidad es un beneficio otorgado por el Estado para la ciudadanía. A que corresponde a este
otorgar los recursos necesarios para generar documentos oficiales que acrediten los datos personales de los solicitantes. Por ello, es que cada integrante de las poblaciones cuentan con documentaciones que demuestran su nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y número de control dentro de los registros de cada entidad. Hoy en día, la delincuencia busca diversas situaciones que pueden ser bien aprovechadas para cometer delitos o simplemente para perjudicar a sus semejantes, como muestra de este acontecimiento la suplantación de identidad. Fenómeno que reforma fuerza por la vulnerabilidad y confianza de la población. Este procedimiento sucede cuando simplemente a través de la telefonía la víctima acepta brindar cualquier información que le solicita el moderador, sin razonar plenamente que se puede tratar de un sujeto que utilice dicha confidencialidad para obtener beneficios económicos o patrimoniales que son fruto del esfuerzo del trabajo de la ciudadanía. El robo de identidad está considerado como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años. La identidad de una persona se define como el conjunto de características, datos o informaciones que permiten reconocerla en su individualidad. Estas características, datos e informaciones pueden de ser muy distinta naturaleza y van desde algunos que permanecen propiamente a la persona, como la firma, los rasgos fisonómicos y la huella digital, hasta los que se le atribuyen en función de su relación en sociedad y particularmente con el Estado, como el nombre y los códigos de identidad, como son en nuestro país el número de registro federal del contribuyente, el de seguro social o la clave única del registro de población, y más recientemente otros medios de identificación, como es el caso de la firma electrónica, así como las claves y códigos de identificación para transacciones bancarias en línea y para el acceso a páginas de Internet y redes sociales. El robo de identidad ha cobrado diversas dimensiones, aunque de manera general se suplanta a una persona para obtener un beneficio económico. Lo cierto es que puede tener muchas otras implicaciones, no necesariamente vinculadas a la obtención de un beneficio de esta naturaleza, y genera toda una serie de perjuicios a la persona víctima de la suplantación y a la sociedad en su conjunto. Así, entre los casos recurrentes de robo de identidad podemos mencionar los siguientes: utilización de claves electrónicas de identificaciones bancarias para acceder a cuentas, apertura de cuentas bancarias y obtención de créditos, contratación de líneas de teléfono celular, obtención de documentos oficiales, actas de nacimiento, credenciales para votar, pasaportes, licencias de conducir, etc. Para la concreción del tipo penal de robo de identidad, debe partirse de la idea que existe una serie de atributos que pertenecen a la persona humana por virtud de las cuales ésta se identifica, y al mismo tiempo es identificada por las demás personas. Estos atributos son de índole no patrimonial y constituyen en un todo que permite la interacción social a partir del reconocimiento que se hace de identidad de una persona. En este orden de ideas, a partir de ciertos datos como son el nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y algunos atributos físicos, como son básicamente los rasgos fisonómicos y la huella digital, se crea un perfil que permite establecer la identidad de una persona y en su momento diferenciarla plenamente de cualquier otra. En este sentido, debe considerarse que todos los datos y atributos propios de una persona que se presume le corresponden en forma individual y que precisamente sirven para su debida identificación deben ser objeto de una protección especial por parte del Estado. En tanto que su alteración incluso a manos del propio sujeto suplantado o en su utilización a manos de un tercero genera inseguridad,
en los actos jurídicos y perjuicios tanto para la sociedad como para quienes sean suplantados en el supuesto de que no han participado en ellos mismos en los hechos ilícitos. Conforme a lo anteriormente expuesto en el texto que se propone para reformar, sería el siguiente. Único. Se adiciona 4 fracciones del artículo 227 bis, robo de identidad, al Código Penal del Estado de Zacatecas, en los términos siguientes. Artículo 227 bis. Se sancionará con prisión de 1 a 4 años y multa de 200 a 300 cuotas a quienes ejerzan ilícitamente a un derecho o use cualquier tipo de datos e informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otro, que lo individualiza ante la sociedad y que le permite a una persona física o jurídica colectiva ser identificada o identificable para hacerse pasar por él. Se equiparán a la usurpación de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo anterior a quienes otorguen el consentimiento para llevar a cabo la usurpación de identidad o se valgan de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer algún ilícito. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos. Serán equiparables al delito de robo de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo que procede las siguientes conductas. 1. Al que por algún uso de los medios informáticos o electrónicos valiéndose de alguna manipulación informática o intercepción de datos de envío cuyo objeto sea el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a bases de datos automatizadas para suplantar identidades con el propósito de generar un daño patrimonial o obtener un lucro indefinido para sí o para otro. 2. A quien transfiera, posea o utilice sin autorización datos identificativos de otra persona con la intención de intentar favorecer a cualquier actividad ilícita. 3. Al que suma, suplante o se apropie o utilice a través de Internet cualquier sistema informático o medio de comunicación la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca. Y 4. Al que se porte o utilice para identificarse ante cualquier persona física o moral documento expedido por autoridad nacional o extranjera que haya sido alterado por suplantar la identidad de su titular. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos que resulten, aplicándose al efecto de las reglas del concurso real. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de ser publicado en el Diario Oficial del Estado. Zacatecas, 14 de marzo del 2018, diputada María Isaura Cruz de Lira. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Diputada presidenta, para ver si la diputada en tribuna me suscribe a su iniciativa, por favor. Muy bien. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe González Martínez, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen de la presente iniciativa, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta misma fecha. Muy bien, diputada. La que suscribe, diputada María Guadalupe González Martínez, integrante de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
95, fracción primera, 96 y 97, fracción primera del Reglamento General, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Zacatecas, bajo la siguiente exposición de motivos. Hoy en día, en México, a pesar de que se han alcanzado importantes avances en materia de igualdad, también es cierto que hay muchas prácticas que generan discriminación, desigualdad y violencia de género aún persisten y siguen reproduciéndose. Incluso han surgido otras nuevas que contrastan con los logros conseguidos hasta el momento. En el ámbito internacional se han establecido una serie de lineamientos y protocolos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los cuales están integrados en diversos instrumentos de protección. En este contexto surgieron el Programa Nacional de las Mujeres, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, así como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Ambos ordenamientos orientados a establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para incorporar principios, políticas y acciones para garantizar la integridad y el desarrollo pleno de las mujeres. Sin embargo, pese a contar con instituciones y marcos legales en la materia, todavía sigue existiendo múltiples factores que propician exclusión e injusticia contra las mujeres, entre las que podemos mencionar el machismo como lastre cultural, la persistencia de estereotipos y prejuicios discriminatorios, el rezago educativo, la desventaja laboral, los desequilibrios de la distribución del trabajo doméstico, la violencia de género, el acoso y la explotación sexual. Es de destacar que nuestro país firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la cual en su artículo 2 establece que los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra las mujeres. En particular, es necesario que el Estado en su conjunto establezca una perspectiva integral de prevención de violencia basada en la construcción de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, dentro de lo cual arraiga los valores cívicos de convivencia pacífica y el rechazo a prácticas violentas como la discriminación, el sexismo y el acoso. Actualmente, a pesar de la creación de leyes, protocolos y unidades especiales, y de que el Estado mexicano ha gastado millones de pesos en capacitación de las autoridades para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir esta, sigue en aumento y representa una de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos. Desgraciadamente, en Zacatecas enfrentamos una escala de violencia donde la mayor de las personas asesinadas han sido jóvenes de entre 18 y 30 años, con un alarmante aumento de mujeres asesinadas. Como sabemos, la labor de prevención es fundamental y atañe a la sociedad en su conjunto, aunque existen ciertos ámbitos que juegan un papel preponderante en esta labor, tales como el entorno familiar, la escuela y el papel que realiza el Estado y los medios de comunicación.
Sobre todo, la educación y la incorporación de valores de igualdad desde la infancia son una herramienta primordial para combatir la discriminación y el entorno excluyente y hostil hacia las mujeres. Porque los modelos y expectativas básicos aprendidos desde las etapas más tempranas de la vida resultan determinantes para romper el ciclo de la violencia a través de métodos de enseñanza que ayuden a erradicar en todas manifestaciones como el bullying, la discriminación, el racismo, el sexismo y el acoso a las mujeres. En otra vertiente, es pertinente señalar que todos los instrumentos de protección contra la violencia de género, tanto nacionales como internacionales, han tratado de erradicar cualquier manifestación de violencia, incluida la violencia obstétrica, como un problema creciente que se ha vuelto preciso atender. Esta última representa una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de la mujer, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. En este sentido, la CEDAW aborda el tema de la violencia obstétrica en su artículo 12, señalando que los Estados partes garantizan a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le aseguran una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Como ejemplo, basta observar el aumento desproporcionado de los nacimientos por cesáreas en nuestro país, lo cual pone de manifiesto que en la atención de gran cantidad de partos se opta por esta vía cuando no es estrictamente necesario para la salud, lo cual representa una forma de violencia de género. Basta observar que de las 3.7 millones de mujeres mexicanas que tuvieron un nacimiento por cesárea, a 10% no le informaron la causa de la cesárea, mientras que al 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla, según lo establece la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por lo anterior, la presente iniciativa contempla la incorporación de más modalidades de violencia en la ley, como la violencia obstétrica, a fin de coadyuvar a eliminarla mediante la realización de investigaciones y el establecimiento de mecanismos para definir y medir la violencia obstétrica por parte de los servicios de salud del Estado. Lo mismo que el maltrato y los abusos en la atención materna, para lo cual se implementará un registro de datos e información que sirva para elaborar un diagnóstico integral y confiable sobre los casos de violencia obstétrica y morbilidad materna. Por otra parte, esta iniciativa también está orientada a combatir el hostigamiento, chantaje y la denostación hacia las mujeres por medios digitales o electrónicos, mediante la incorporación de modalidad de violencia digital, como un concepto mediante la cual se pueda distinguir las formas de violencia a través de diversas herramientas tecnológicas. En esta tesitura, esta iniciativa busca ampliar el glosario al integrar más definiciones a la ley para dotarla de mayor claridad conceptual en lo relativo a la perspectiva de género y al marco general de protección de las mujeres. En materia de prevención, atención y erradicación de la violencia, fortalece las atribuciones del sistema estatal para mejorar el resultado de sus acciones y racionalizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, establece la obligación del sistema en cuanto a realizar acciones preventivas y campañas permanentes de difusión informativas y
formativas que contribuyan a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia pacífica y el gran daño que causa a la sociedad la violencia de género. Al mismo tiempo, sienta algunas bases de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría General de Gobierno para la perspectiva de género, de Gobierno para la implementación y vigilancia de una política integral con visión transversal de la perspectiva de género, a efecto de cumplir cabalmente con los objetivos que marca el Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta iniciativa también está orientada a promover un clima de respeto en el ambiente laboral, para lo cual las autoridades respectivas están obligadas a emprender acciones para vigilar que se respeten los derechos de las mujeres, que se nos brinde un trato adecuado con dignidad y respeto, a la vez que fomenta la concientización sobre nuestros derechos. De igual manera, fortalece los esquemas gubernamentales para que la población cuente con mayor información sobre los servicios, planes y programas institucionales que se desarrollan para combatir la violencia de género, así como respecto a los resultados del sistema estatal y el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta propuesta legislativa le otorga atribuir a la Secretaría de Seguridad Pública para que esta dependencia garantice la seguridad e integridad de las mujeres zacatecanas, para lo cual se establecen esquemas de colaboración con la Secretaría General de Gobierno, con la CEMujer, para el diseño, aplicación y ejecución de las acciones de su competencia que están contenidas en este programa estatal. Paralelamente, pretende lograr una mejor capacitación del personal que las diferentes instancias policiales para atender con perspectiva de género y de conformidad con los protocolos establecidos los casos de violencia contra las mujeres y poder canalizar puntualmente a las víctimas a las instituciones públicas o privadas privadas que presenten asistencia y protección. También se otorga otras atribuciones a la CEMujer en materia de promoción científica y para la realización de estudios sociológicos, psicológicos y de materias afines respecto a las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia social contra las mujeres. En este sentido, la presente iniciativa establece que la Secretaría de Educación de Zacatecas lleve a cabo una más intensa labor de investigación científica y de estudios de campo que permitan diseñar las estrategias y las acciones puntuales para prevenir y erradicar la violencia de género en los centros educativos, mejorar la calidad de la atmósfera escolar en las escuelas y disminuir las condiciones de riesgo y de conflicto. También establece medidas correctivas y acciones sancionadoras para erradicar la violencia de género en las escuelas. En otro orden de ideas, y considerando la gravedad de la crisis de inseguridad que vive nuestra entidad y el creciente número de feminicidios registrados, se plantea que en el caso de que sea emitida la declaratoria de alerta de violencia, la CEMujer está obligada a coordinar, evaluar y dar seguimiento a las acciones que deberán implementarse en este contexto. Por tanto, la presente iniciativa establece la obligación de esta Secretaría para que difunda mensualmente de manera puntual y abierta a la sociedad los avances alcanzados para determinar si se han logrado los objetivos establecidos en dicha alerta. Por último, en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no deben limitarse a una simple aspiración, sino convertirse en una realidad, porque tanto en México como en Zacatecas es un imperativo moral saldar
la gran deuda existente con las mujeres y de una vez por todas eliminar las estructuras sociales que perpetúan la injusticia, la desigualdad y la violencia sistemática como la primera condición para convertir a México en un país verdaderamente democrático y justo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforman las fracciones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta y se adicionan las fracciones décima séptima, décima octava, décima novena y vigésima al artículo 7. Se reforman las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y se adicionan las fracciones sexta y séptima al artículo 10. Se adiciona el artículo 10 bis, se adiciona el artículo 15 bis, se reforman las fracciones tercera, cuarta y quinta y se adiciona la fracción sexta del inciso B del artículo 23. Se reforman las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta y se adicionan las fracciones quinta, sexta y séptima del artículo 36. Se adiciona el artículo 39 bis, se reforman las fracciones cuarta y quinta y se adicionan las fracciones sexta, séptima, octava y novena del inciso A del artículo 40. Se reforman las fracciones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera y décima segunda y se adicionan las fracciones décima tercera y décima cuarta del artículo 41. Se reforman las fracciones sexta, décima, décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta del artículo 44. Y se reforma el cuarto párrafo del artículo 57, todos ellos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. La que suscribe diputada Guadalupe González Martínez. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se le turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. Diputada presidenta, ¿sería tan amable de registrar mi asistencia? Lorena Oropesa. Queda registrada, diputada Oropesa. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 bis del Reglamento General, le solicito me permita dar a conocer un resumen de la iniciativa en referencia a toda que se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de este día. Proceda, diputada. Gracias. Honorable Asamblea, quien suscribe la diputada Mónica Borrego Estrada, integrante de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas. Someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. A partir de las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal, se verificó un cambio sustancial en la forma de impartir justicia al instaurarse un sistema acusatorio adversarial. Se llevó atrás un sistema ya obsoleto y violatorio de derechos fundamentales que durante más de un siglo han imperado en nuestro país, logrando que la idea central del derecho penal cambiara a ser concebido como un medio de control opresor a un medio de facilitación de la justicia en base al respeto de las básicas garantías y derechos fundamentales.
El nuevo sistema de justicia penal que hoy en día se encuentra ya implementado en todo el país, virtud de nacimiento 2015 del llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, ha traído un mejoramiento exponencial en la manera de enjuiciar a quienes presumiblemente han cometido un delito. La certeza que deriva de este sistema es precisamente la forma en que se encuentra estructurado, siempre y cuando el respeto no solo a los derechos reconocidos de manera doméstica, sino internacional a los intervinientes. Sin embargo, todo nuevo método o sistema aplicado en cualquier rubro, aun y cuando previo a su implementación se hubiera verificado estudios tendientes a medir su factibilidad y sus posibles beneficios buscados, es posible que en su cotidiana aplicación emerjan desaciertos que, si bien no hacen mella en la integridad del sistema, sí lo representan como vulnerable y criticable. En este sentido, luego de algunos años de la implementación del sistema acusatorio de manera paralela a los grandes resultados obtenidos, subyacen de forma natural problemas que solo podían advertirse a detectarse en la diaria aplicación de las formas procesales penales, siendo imperativo darle solución. De ello trata y se ocupa el presente estudio con propuesta de reforma, habiendo cuenta y siendo sabedores de que el proceso penal es de carácter federal y consecuentemente su tocamiento no le compete a la legislatura local. Pero al reformar una forma del Código Penal del Estado, traerá como efecto el saneamiento, por lo menos en Zacatecas, de su defecto problema que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, que lógicamente a la fecha se traduce en afectación directa a la sociedad. El diseño estructural del procedimiento penal que fue insertado a nivel constitucional no solo trajo el cambio del camino ordinario a seguir para encauzar los asuntos de índole criminal y arribar a su conclusión con la ya conocida sentencia, la reforma fue más allá. Esto debido a la lógica en la que el Estado mexicano decidió no quedarse con un proceso lineal al que todos los asuntos penales irremediablemente tuviese que ajustarse, entrando por la misma vía y terminando por la misma vía, la denuncia y la sentencia. El legislador optó por adoptar figuras de otros sistemas parecidos al implementado en el país, mismas cuya finalidad genéricamente consisten en dar salidas alternas o mecanismos de aceleración a la tradicional sentencia, lo que anterior, a fin de encontrar fluidez, despresustación laboral y ahorro y economía procesal. Dentro de estas figuras encontramos el llamado procedimiento abreviado, mismo del que se trata la presente iniciativa, con las características, fines y consecuencias de este como finalidad evitar llegar al juicio oral, pero sentenciar al inculpado de manera previa a tal etapa, cuando éste acepta su participación en los hechos. Así entonces su naturaleza es plenamente definida por el legislador al insertarla en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una forma de terminación anticipada del proceso. Se obtiene, pues, que el mismo legislador mexicano ha encontrado en el procedimiento abreviado la herramienta útil para ahorrar, descongestionar, despresurizar el trabajo del Ministerio Público, de los defensores y del Poder Judicial. Además, ha encontrado en ello un beneficio para la víctima a la que se cobija en la sentencia de abreviato con la representación del daño sin esperar hasta la culminación de un eventual juicio oral, y se beneficia en gran medida al imputado, que obtiene la contraprestación de evitar el desgastante juicio y la reducción a la pena que pudiese imponerse en el juicio oral. Así, dicho procedimiento
debe cubrir ciertos requisitos de procedencia a fin de que el juez abra esta vía de terminación anticipada. Luego, al haber procedido y necesariamente dictarse la sentencia, la pena sufre una reducción como parte de los alicientes que el legislador ofrece a los imputados que elijan esta vía de terminación anticipada. El mensaje que envía de manera clara el legislador federal es que, sin importar la gravedad del delito, en todos los casos y sin excepción alguna, al sentenciado se le reducirá hasta 1/3 de la pena mínima como estímulo por haber aceptado los hechos que se le imputan y haber elegido en vía abreviada. Esta reducción de la pena, que beneficia al imputado que acepta terminar su procedimiento por la vía abreviada, al tener implicaciones sociales importantes, es el punto toral objeto de análisis que lleva al tema de la necesaria reforma al tipo penal de violación contemplado en el artículo 236 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Ello bajo el marco de las siguientes consideraciones. Ahora bien, frente al entendimiento del procedimiento abreviado, es necesario plantear el tema de los beneficios que se encuentran contemplados en el Código Penal del Estado para ser otorgados a los sentenciados que cumplan con los requisitos exigidos. Se tiene que uno de los dichos beneficios es la denominación suspensión condicional de la condena, mismo que consiste en que la pena de prisión impuesta se suspende mediante la exhibición de una cantidad económica, quedando el sentenciado en libertad inmediata, con la condición de no volver a ser objeto de procedimiento penal que concluya con sentencia condenatoria. Así, y al transcurrir la temporalidad de la pena que en sentencia se le impuso y al no haber dado lugar a nuevo proceso, la pena queda extinguida. Beneficio que para su otorgamiento requieren diversos requisitos, dentro de los cuales el de mayor relevancia es el de la temporalidad, dado que no es posible otorgarse cuando la pena impuesta exceda de los 4 años en prisión. Bajo este escenario, al llevar a cabo un análisis minucioso de los tipos penales contemplados por el ordenamiento punitivo, es posible encontrar un número importante de estas cuya pena mínima excede de los 4 años de prisión. Esto quiere decir que hay un importante número de delitos que el legislador zacatecano consideró de impacto relevante y que consecuentemente no debían ser accesibles a beneficios antes señalados. Luego, se tiene que el cúmulo de delitos cuya pena mínima excede de los 4 años de prisión, existe uno que atrae la atención para los fines del presente proyecto, siendo específicamente el de violación. Porque al ser sujeto a procedimiento abreviado y por ende al darse el tratamiento reductivo de la pena que dicha vía contempla, es decir, hasta 1/3 menos de la pena mínima, se trae como consecuencia que el infractor responde a este delito pueda llegar a acceder al beneficio de la suspensión condicional de la condena y por ello, al otorgar una caución económica, salir en libertad sin padecer la pena privativa de libertad a la que se condenó por sentencia definitiva. De lo anterior, es posible desprender trascendentales e importantes argumentos en el sentido de reconocer que delitos de considerable importancia como la violación, no solo para los eventuales víctimas de este, sino para la sociedad en general, al ser encausado por el denominado procedimiento abreviado y consecuentemente al sujetar su marco de punibilidad al tratamiento reductivo previsto por la Ley Procesal Penal Nacional, se lleva a un doble punto de quebrantamiento e impacto al Estado de Derecho. Dicho quebrantamiento, en sus dos sentidos, ha de concebirse de la siguiente manera. El primero de ellos es
la transgresión del orden jurídico legislativo, pues el legislador, al contemplar los marcos de puntualidad en cada uno de los delitos, optó fijar los marcos de puntualidad para cada uno de los tipos legales. Luego, en el ejercicio legislativo, ubicó los ilícitos que consideró debían estar exentos de la posibilidad de acceder al beneficio de la suspensión condicional de la condena. ¿Cómo logró excluirlos? Mediante la fijación de un marco de puntualidad por encima del requisito de temporalidad de la pena exigiendo por el beneficio señalado. Como segundo punto de quebrantamiento resulta ser el impacto al orden social, para el verificarse la lamentable situación que ha venido analizando. Se rompe con el orden social que el legislador intentó cuidar en su labor originaria. El Estado mismo queda entonces ante la opinión pública como negligente y el pueblo advierte y siente como propio el golpe consistente de la poca fuerza aplicada a infractores, no de delitos menores como es la violación, que más bien es catalogada como de mediano a casi alto impacto. La sociedad puede entonces, con justa razón, sentirse indignada y a su vez desprotegida por un Estado que, más allá de evidenciar su envergadura para mantener un orden social, permite mediante su sistema de justicia penal que ciudadanos infractores en delitos como el de la violación burlen la justicia y usen el deficiente tratamiento de la pena para su beneficio a fin de responder ante sus actos únicamente mediante la efímera y superficial exhibición de una cantidad económica. En este sentido, la propuesta de reforma es en esencia sencilla, pero importante y trascendente, en fondo y consecuencias. Esta radica en los siguientes términos. Si el marco de punibilidad del delito en estudio es de 5 a 15 años, al elevarse a su mínima 2, quedando de 7 a 15 años, se traduce en que al ajustarse ese delito al tratamiento reductivo de la pena, virtud al procedimiento abreviado, no se alcanza la temporalidad de pena exigida por el beneficio de la suspensión condicional de la condena, siendo el razonamiento de la siguiente manera. La pena mínima sería de 7 años. Un tercio de la pena mínima antes referida es aproximadamente 2 puntos, serían 3 años. Si a 7 años se le restan 2 puntos, que serían 3 años, la pena más benéfica que pudiese imponerse sería de 4.7 años. Luego entonces, y de esta forma se habría impuesto un candado jurídico legislativo que impediría la libertad por vía de caución económica a todos aquellos infractores de la ley en su tipo legal de violación. La justicia nunca puede ser entendida como tal cuando se conceden derechos protectores para unos y a su vez por consecuencia se desprotege a otros. Dicho escenario se suscita puntualmente en todo lo anteriormente expuesto, dado que al concederse a los sentenciados por el delito de violación y por vía abreviada la reducción de su pena por haberse aceptado su participación en la comisión del delito, de manera paralela se desprotege a las víctimas y a la sociedad al haber la posibilidad de libertad inmediata y sin mayores trámites que la entrega de una caución económica por parte del sentenciado. Mancillándose con esto la seguridad no solo de la víctima, de por sí ya afectada física y emocionalmente, sino de la sociedad que espera del sistema de justicia una certeza de prevención, control y debida punición de los delitos. Compañeras y compañeros diputados, la gente en Zacatecas merece un mejor Estado y ello depende de nuestra voluntad legislativa para enmendar
las oquedades normativas que quebrantan los ideales del Estado de Derecho. En razón a ello y en aras de encontrar mejores linderos para nuestra sociedad, pongo a su distinguida consideración la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión porque todos los que son violadores, la mujer es la que está más victimizada en esto, pero también los violadores no solamente violan a mujeres, violan a niños, violan a adultos mayores, violan a personas vulnerables. Y aquí es donde no puede ser que salga un violador nada más dando dinero. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que se impulse una campaña en el territorio estatal de información, prevención y atención a las personas con diabetes y en particular sobre el tratamiento de las mujeres embarazadas con diabetes. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Salud, lo anterior en base a lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Presidenta, para registrar mi asistencia, Luz Amarripa, por favor. Queda registrada, diputado. No asuste, diputado, con todo gusto lo registramos. Igual, a Leroy Barragán. Le solicito a la primer secretaria de lectura. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Salud respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud en el Estado de Zacatecas para que el periodo de internado que cubre obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que se exhorta a las instituciones del sector salud en el Estado de Zacatecas para que el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice. Visto y estudiado que fue el documento en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Salud nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto a las instituciones del sector salud establecidas en el Estado de Zacatecas para que el periodo de internado que cubre obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice. Segundo, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de Salud.
la honorable 62ª legislatura del Estado a los 13 días del mes de marzo del año 2018. Integrantes de la comisión: diputada presidenta, diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, diputada secretaria, diputada María Isaura Cruz de Lira y la diputada secretaria María Elena Ortega Cortés. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud en el estado de Zacatecas para que el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y humanice. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Salud, lo anterior con base a lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia se me autorice dar un resumen del presente dictamen de la Comisión de Salud, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Proceda. Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Salud respecto a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las instituciones del sector salud en el estado de Zacatecas para que en el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo mediante la que se exhorta a las instituciones del sector salud en el estado de Zacatecas para que en el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice. Visto y estudiado que fue el documento en cita, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. Primero, en la sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 14 de noviembre del 2017, la diputada Carolina Dávila Ramírez, integrante de la 62ª legislatura del Estado, sometió a la consideración de esta Asamblea Soberana la iniciativa de punto de acuerdo mediante la que se exhorta a las instituciones del sector salud establecidas en el estado de Zacatecas para que en el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice. En la misma fecha y por acuerdo de la Presidencia, la Mesa Directiva, mediante memorándum número 1265, la iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. Materia de la iniciativa de punto de acuerdo: exhortar a las instituciones del sector salud establecidas en el estado de Zacatecas para que en el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, el estudio de la iniciativa se divide en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Salud es competente para conocer y dictaminar la iniciativa de punto de acuerdo presentada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, internado de pregrado de los estudiantes de medicina. El internado de pregrado forma parte del plan de estudios de la carrera de medicina. Es un año obligatorio, indispensable, que los alumnos integren y consoliden los conocimientos que adquirieron durante los ciclos previos. La reglamentación de la enseñanza en los hospitales se inició a terminar el siglo XIX en Alemania, Australia, Francia e Inglaterra. De ahí pasó a los Estados Unidos de América, donde en 1904 formalmente se da el internado y las residencias médicas. En México fue hasta 1906, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que se dio el nuevo plan de estudios para la carrera de medicina, donde se establecía que a partir del 5º año los alumnos deberían realizar sus prácticas en el hospital a fin de mejorar la calidad de su preparación.
El internado de pregrado actual en México ha propiciado la adquisición de experiencias significativas que permiten al alumno detectar riesgos, aplicar medidas preventivas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en los principales problemas de salud de pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, cirugía general, medicina de urgencias, medicina familiar general o comunitaria, con sentido ético y humanista. Las actividades específicas del internado de pregrado en México están estructuradas en secuencia con horarios en el documento del programa operativo del internado de pregrado, que cada hospital sede elabora de acuerdo a sus recursos y funcionamiento, y donde está descrita la forma y las particularidades de cómo el programa académico es llevado a cabo en la operación para cabal cumplimiento. Ahora bien, de manera institucional, la coordinación de área clínica, internado y servicio social de la Unidad Académica de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas anota en su portal de Internet que el integrado de pregrado es un proceso de enseñanza integral eminentemente práctico que permite al estudiante de medicina adquirir en un ambiente real y a través del contacto permanente con pacientes las experiencias cognitivas, habilidades y destrezas para el ejercicio profesional, donde la actitud es un factor definitivo, puesto que su disposición al autoaprendizaje y a la superación personal y profesional determinarán el mejor aprovechamiento de las experiencias clínicas que enfrentará, siempre bajo la supervisión de los médicos adscritos a la unidad sede. Es un periodo obligatorio previo al servicio social indispensable para que el médico interno de pregrado integre el conocimiento teórico y práctico médico y así adquiera las competencias necesarias para la solución de los problemas de salud más frecuentes en el país y para el ejercicio profesional, propiciando una atención médica de calidad. Continuando con el tema, a nivel estatal encontramos un estudio de tipo descriptivo que intenta determinar la situación en la que se desarrolla la enseñanza intrahospitalaria durante el internado médico, mismo que se puntualiza en las siguientes conclusiones. Se tiene que invertir más y mejor tiempo para ayudar a los educandos en la búsqueda, interpretación y relación de evidencias en el diagnóstico clínico y planes de tratamiento de los pacientes. Asimismo, impulsar no solamente su formación profesional, sino también desarrollar la experiencia docente y la investigación. Necesario también reforzar los aspectos de enseñanza hospitalaria relacionados con la organización, la aplicación y el respeto a los programas académicos en su correspondiente calendarización. Por otro lado, es importante que se mejoren las condiciones de las áreas de descanso, así como los horarios y condiciones del comedor, ya que el permanecer hasta 24 horas en las instalaciones hospitalarias es de suma importancia y ofrecerles condiciones que les permitan un trabajo adecuado y humano. Por lo expuesto y fundado, las diputadas integrantes de la Comisión de Salud nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto a las instituciones del sector salud establecidas en el Estado de Zacatecas para que en el periodo de internado que cubren obligatoriamente los estudiantes de las diversas disciplinas médicas se actualice y se humanice. Publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial del órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firmaron las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de Salud de la honorable 62ª Legislatura del Estado a los 13 días del mes de marzo del 2018. Atentamente, rúbricas. Diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, presidenta. Diputada María Isaura Cruz de Lira, secretaria. Y diputada María Elena Ortega Cortés, secretaria. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen de elegibilidad relativo a la terna para designar magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión Jurisdiccional, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Para confirmar mi asistencia, diputada presidenta Iris Aguirre. Muy bien, diputada. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante.
Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción sexta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen de elegibilidad de la Comisión Jurisdiccional relativo a la terna para designar magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta misma fecha. Tiene autorización, diputado. Gracias. Honorable Asamblea, a la Comisión Jurisdiccional le fue turnado para su estudio y dictamen escrito firmado por el licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, mediante el cual se sometió a la consideración de esta honorable legislatura la terna para designar a una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, el 15 de febrero del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de esta honorable legislatura, escrito firmado por el licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, mediante el cual, y con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 72 y 96 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, sometió a la consideración de esta Asamblea Popular la terna para la designación de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud de la conclusión del periodo por el cual fue elegida la licenciada Leonor Varela Parga. En ejercicio de sus facultades, esta comisión legislativa emite el presente dictamen con base en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta soberanía popular es competente para conocer y resolver sobre el escrito presentado por el licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, por el cual se sometió a la consideración de esta legislatura la terna para elegir a una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. De la misma forma, esta comisión jurisdiccional es competente para emitir el presente dictamen de elegibilidad. Quinto, terna propuesta por el Ejecutivo del Estado. En virtud de lo anterior, el licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, propuso a esta legislatura la terna integrada por las siguientes personas. Licenciada Norma Araceli Pérez Jiménez, licenciada Beatriz Elena del Refugio Navejas Ramos, licenciada Lucía Verónica Sánchez Padilla. Séptimo, entrevistas de la Comisión Jurisdiccional a los integrantes de la terna. En cumplimiento a lo previsto por los artículos 96 de la Constitución Local y 149 del Reglamento General del Poder Legislativo, esta comisión dictaminadora citó a comparecer a las ciudadanas que integran la terna para entrevistarlas individualmente el 13 de marzo del presente año. Por lo anterior, es que esta comisión legislativa considera que las profesionistas demostraron tener conocimientos en la materia al contestar adecuadamente las preguntas formuladas por los legisladores integrantes de este colectivo dictaminador, por lo que se concluye que se cuentan con la experiencia, honorabilidad y conocimientos suficientes e idóneos para desempeñar el cargo para el que han sido propuestas. Octavo, cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Del análisis detallado de los requisitos que anteceden, esta comisión dictaminadora concluye que las integrantes de la terna reúnen los requisitos para ser elegibles al nombramiento de magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Lo anterior, en virtud de que el expediente de cada uno de los integrantes de la terna contiene la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por los artículos 95 fracciones de la 1 a la 5ª y 116 fracción 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los previstos en el artículo 97 de la Constitución Política Local. De la misma forma, los documentos relativos a la preparación académica de las candidatas, así como la entrevista adecuada por esta comisión jurisdiccional, nos da la certeza de que las ciudadanas Norma Araceli Pérez Jiménez, Beatriz Elena del Refugio Navejas Ramos y Lucía Verónica Sánchez Padilla, integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo del Estado, cuentan con los conocimientos jurídicos y la experiencia laboral indispensables para el ejercicio del cargo que nos ocupa. Finalmente, destacar que las profesionistas que integran la terna propuesta por el titular del Ejecutivo del Estado han desempeñado diversas responsabilidades en el Poder Judicial del Estado, por lo que cuentan con experiencia en materia de administración de justicia, tal y como se precisa en el artículo 116, fracción 3ª de la Constitución Federal. De conformidad con lo expresado, esta comisión legislativa expresa que las ciudadanas Norma Araceli Pérez Jiménez, Beatriz Elena del Refugio Navejas Ramos y Lucía Verónica Sánchez Padilla son elegibles para el nombramiento de magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131, fracción 8ª
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 106 y demás relativos y aplicables del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone. Artículo primero. Esta comisión dictaminadora emite su opinión fundada en el sentido de que las ciudadanas licenciadas Norma Araceli Pérez Jiménez, Beatriz Elena del Refugio Navejas Ramos y Lucía Verónica Sánchez Padilla son elegibles para ocupar el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas para el periodo constitucional respectivo. Artículo segundo. La Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas designe la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas por un periodo de 14 años, contados a partir de que tome protesta de ley correspondiente, a la profesionista que el Pleno de esta Asamblea determine para ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y demás disposiciones le confieran. Artículo tercero. Una vez concluido el procedimiento de designación, se notifique a la profesionista que resulte electa, a efecto de que comparezca ante esta Asamblea Popular, a rendir la protesta de ley correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Artículo cuarto. Notifíquese de la designación a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, ambos del Estado, para los efectos legales correspondientes. Artículo quinto. Publíquese por una sola vez en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo sexto. Se aprueban en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Honorable 62ª Legislatura del Estado. Zacatecas, 15 de marzo del 2016, Comisión Jurisdiccional, rúbricas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día y con base en la convocatoria emitida en su oportunidad por esta soberanía y de conformidad con el contenido de la resolución aprobada por esta Asamblea y además con fundamento en lo establecido por el artículo 28 de la Ley de los Derechos y Defensa de los Contribuyentes del Estado de Zacatecas y sus municipios, a partir de este momento nos constituimos en colegio electoral y vamos a proceder a elegir de entre los 11 propuestos a 4 consejeros independientes de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente. En su caso, se les recuerda a los ciudadanos diputados que las personas propuestas son los ciudadanos. Como propietario, Guillermo Bacio González, suplente Lucía Valle López, propietaria María Griselda Espino Zapata, suplente Rodolfo Vázquez Ramírez, propietario José Josefat Sandoval López, suplente Salvador del Hoyo Soto, propietario Noé Rivas Santoyo, suplente Miguel Ángel Arce García, propietario Eduardo Escobedo Ortega, suplente Manuel Enríquez Villela Varela, propietario Gilberto Jail Vázquez, suplente Efraín Morales Enríquez, propietario Juan Hugo Martínez Martínez, suplente Mauro Javier Vázquez, propietario Alejandro Huizar Carranza, suplente Elisa Dinora Galaviz Rendón, propietario Juan Arteaga Medina, suplente Margarita Huizar Carranza, propietario Jorge Rada Luébano, suplente Rafael Argüelles Arellano, propietario Luis Arturo Rodríguez Ferrer, suplente Cristina García Saldaña. En los términos señalados por los artículos 136 y 137 de nuestro reglamento, solicito a la diputada primer secretaria distribuya las cédulas correspondientes a los demás diputados conforme al registro de la lista de asistencia de esta sesión.